de Ortega. Es un momento que vamos a tratar en que Ortega llega a una plenitud en varios sentidos. El año 29 ocurrió una intervención de la dictadura de Primo de Rivera en la universidad. Ortega entonces renunció a su cátedra. No es que se la quitara, es que renunció a ella. Y entonces se trasladó a dar su curso a una sala que yo no he conocido, Sala Rex, y cuando hubo mucha gente en el curso se trasladó al Teatro Infanta Beatriz, donde dio un curso con el título ¿Qué es filosofía? Es interesante el que, habiendo abandonado la universidad por un motivo político, no se le ocurriera tratar de ninguna cuestión política, sino de una cuestión de estricta filosofía. En definitiva, es el tercer libro rigurosamente filosófico de Ortega. Las meditaciones de Quijote primero, el tema de nuestro tiempo después, y en este momento, en el año 29, ¿qué es filosofía? Este libro no se publicó. Ortega lo iba escribiendo, lo tenía escrito. Se publicaron en El Sol los resúmenes muy bien hechos que hacía el secretario de la Revista de Occidente, que era un amigo de Ortega, Fernando Vela. Esto se publicó, pero el libro no. El libro se publicó entre los inéditos después de la muerte de Ortega, si no recuerdo mal, el año 58. Es un libro extraordinario. Es un libro en el cual, en forma enormemente viva y al mismo tiempo muy rigurosa, hace un recorrido de la filosofía mostrando cómo ha pasado por una etapa realista en que se creía que la realidad eran las cosas, cómo el idealismo desde Descartes descubre que esa realidad no es la única, ni la definitiva, ni suficiente, pero traslada justamente ese punto de vista al pensamiento, al yo. Y entonces inicia el idealismo que va a dominar la filosofía europea hasta, digamos, hasta 1900 o algo más. Y al final del libro se llega a la posición propia ya del pensamiento de Ortega, que es justamente el descubrimiento anticipado ya en el primer libro, cuando dice yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Es decir, que se trata de yo y el mundo que me rodea, yo y la circunstancia, y que la realidad radical es mi vida, no las cosas, no el yo, ni el mero pensamiento. El pensamiento es pensamiento, pero es pensamiento de algo, pensamiento del objeto. Yo soy el sujeto, pero hay un objeto. Siempre estoy con cosas, nunca estoy solo. Es ya la formulación madura y segura del pensamiento que será desde entonces la plenitud de la posesión de la filosofía de Ortega. Pero no es esto solo. El año 30, Ortega tiene una cierta intervención en política. Había habido un movimiento de repulsa de la dictadura, de repulsa de lo que vino inmediatamente después de la dimisión de Primo de Rivera, incluso del rey, de la monarquía, y es curioso cómo los mejores hombres de aquel momento, los más inteligentes, los más decentes, las figuras que yo admiro ilimitadamente, como el mismo Ortega, como Marañón, como Pérez de Ayala, como Antonio Machado, etc., todos se ponen a la carta de una renovación, de una sustitución de la monarquía por la república. Yo tengo un cierto reparo a estos hombres a quienes admiro tanto y me fundo en ellos mismos, porque a los 10 o 15 días del establecimiento de la república, Ortega iniciaba toda una serie de artículos bastante críticos que luego reunió en un pequeño volumen titulado Rectificación de la República.
En estos empezó diciendo muy pronto, a los pocos días, no es esto, no es esto. Después, manteniendo la esperanza, por supuesto, de lo que se estaba haciendo, recuerdo que había un artículo que terminaba diciendo la República es una cosa, el radicalismo es otra, sino al tiempo. Mi reparo a estos hombres admirables y admirados por mí sin límites es si no pudieron ver unos días antes lo que podía pasar, lo que iba a pasar. Lo vieron muy pronto. Ortega, desde luego, a los muy pocos días tenía descontento, tenía desconfianza. Me acuerdo que un consejo que dio fue no imitar. No era posible, no se podía quizá haber previsto, haber pensado primero si el mal humor justificado que había por la situación dominante hasta aquel momento no podía llevar quizá a riesgos más graves, más profundos. Eso yo lo viví ya, porque yo estaba bastante vivo entonces. Estaba todavía en el bachillerato, pero en fin, yo me he enterado de las cosas bastante pronto y tengo la sospecha de que quizá hubo en ellos una cierta precipitación, ceder a un movimiento justificado de descontento, de mal humor, y se embarcaron en algo cuyos riesgos quizá no previeron. Pienso muchas veces, creo que lo he dicho, incluso aquí mismo lo he dicho, que tal vez el equipo que había sido el Comité Revolucionario, que luego fue el primer gobierno provisional de la República, me recuerda lo que pasa ahora, en la época actual, con los jurados de todas las cosas, de los premios. Son jurados numerosos. Antes solían ser 5 personas para que fuera un número impar. Ahora son 15, 18, 20, en los cuales hay 3 o 4 nombres ilustres, conocidos, respetables, que son los que el lector ve. Pero las mayorías se hacen con todos. Y a veces se hacen las mayorías que se quieren hacer. Yo no sé, tendría que repasar un poco mis recuerdos. ¿No sería esto, no ocurriría que en aquella promesa, aquello que fue luego el gobierno provisional de la República, había 3 o 4 o 5 nombres estimables, respetables, y otros menos conocidos por lo pronto, quizá no tan respetables? En definitiva, esto es importante. Ortega fue presentado candidato por la agrupación al servicio de la República, que se había fundado entonces, fue presentado a la elección de las Cortes Constituyentes. Fue elegido diputado por León. Es un detalle interesante el que Ortega, cuando yo lo conocí, era diputado. Hablaremos de eso en la próxima conferencia. Yo lo conocí en el año 32. Él fue diputado desde el año 31, desde la elección de las Cortes, hasta que se disolvieron el año 33. Pero recuerdo muy bien que no faltaba nunca a clase. Cuando yo lo conocí era diputado, pero esto no fue excusa ninguna para que dejara de dar una de sus clases universitarias. Para Ortega, lo recordé el otro día, era capital la universidad. Él fue, ante todo, sobre todo, profesor de filosofía en la universidad. Y esto lo hizo incluso en la época en que estaba en las Cortes, en que escribía algunos artículos políticos, en que tuvo intervenciones orales, recuerdo que eran admirables, en el Congreso. Pero hay más cosas en esta época. La primera de ellas es que publica entonces, en el año 30, La rebelión de las masas. Había anticipado algunos capítulos, cosa que Ortega hacía de vez en cuando, en El Sol. Publicaba en unos artículos que se imprimían en la parte baja de las páginas, que se llaman folletones del Sol. Y allí publicó bastantes cosas a lo largo de muchos años, desde que empezó a escribir en El Sol, cuando su fundación, el año 17.
Allí había anticipado anteriormente algunos pequeños fragmentos de la rebelión, pero aparecieron en forma de libro el año 30. Y fue un éxito fulminante. Fue un libro capital, el libro en que Ortega estaba, diríamos, de cuerpo entero. Fue, además, el primer libro que alcanzó resonancia internacional. Se tradujo al alemán, por supuesto, pero desde luego al inglés, luego a otras lenguas, a muchas lenguas, incluso al ruso, pero ciertamente no en la Unión Soviética, en los Estados Unidos. En los Estados Unidos había muchos rusos residentes que tenían interés en leer este libro en su lengua y se hizo una edición en ruso, pero no, por supuesto, en la Unión Soviética, donde estaba evidentemente prohibido. Este libro circuló en el mundo entero. Se leyó más que ningún otro. Yo creo que en Alemania se leyó más que ningún libro filosófico alemán. Yo recuerdo que en vida de Ortega, todavía en vida de él, se habían publicado más de 300.000 ejemplares. Piensen ustedes en las fechas y piensen ustedes en que se trata de libros de filosofía. Ahora se venden libros, sobre todo literarios o novelas, en números muy altos. Pero Ortega además hizo una curiosa publicación el año 32. Publicó la colección de la mayor parte de sus obras en un grueso, pesado volumen, muy caro para la época. Nos parece ridículo, costaba 11 duros, 55 pesetas. Era un volumen encuadernado en tela naranja, que llamábamos los estudiantes el tomo naranja. Y recuerdo que un número muy grande de estudiantes lo compramos, ahorrando porque 55 pesetas eran para un estudiante español de aquella fecha una fortuna. Yo recuerdo que los padres solían dar a sus hijos 5 pesetas por semana para gastos generales. Recuerdo que había algunos padres que eran más pudientes y más generosos que daban a sus hijos 8 pesetas. Dudo mucho de que hubiera estudiantes que dispusieran de más de 10 pesetas nunca por semana. Lo cual quiere decir que para comprar el tomo naranja era menester ahorrar. Ir a pie a muchos sitios, ahorrar en tranvías, ahorrar en autobuses, ahorrar en tabaco los que fumaban, abstenerse de ir al cine o de tomar una cerveza. Era mucho dinero, téngalo presente. Recuerdo perfectamente que compramos 2 ejemplares, la que luego, mucho después, fue mi mujer y yo. Es decir, que nos hicimos el dispendio doble, cada uno por su cuenta. Cuando nos casamos, regalamos mi ejemplar, porque el otro estaba dedicado por Ortega a ella. Lo recuerdo muy bien y ese ejemplar sigue en mi casa. El mío lo regalamos a algún pariente o amigo próximo que se ahorró ese dinero. Esta publicación de Ortega fue decisiva. Era la primera vez que Ortega reunía sus libros, que habían estado hasta entonces, dice él, como bandada de volúmenes. Escribió para esa edición una introducción larga, que era un poco el examen del sentido de su obra, era en cierto modo una especie de balance, de aproximación. Allí estaba el primer libro, Meditaciones del Quijote, estaban los volúmenes ya publicados, la mayor parte ya, del Espectador, una serie de tratados menores, como las Atlántidas, por ejemplo, el gran libro filosófico El tema de nuestro tiempo, que es un libro del año 23,
libros posteriores que trataban de cuestiones muy varias y la rebelión de las masas. Es decir, estaba en manos nuestras el conjunto, no completo, pero el conjunto de la obra de Ortega. De ese momento nace la difusión de la obra en conjunto, lo cual es muy importante. La gente había ido leyendo las obras de Ortega en fragmentos, unos libros y otros libros, pero al reunirse en un solo volumen, un gran volumen pesado, difícil de manejar, entonces se pudo ver una especie de visión panorámica del pensamiento de Ortega. Yo, naturalmente, lo hice así. Esto coincidió con lo que en la próxima conferencia tocaré, que es mi encuentro personal con Ortega en la universidad. Pero esto me permitió, yo leí naturalmente íntegramente este volumen, es decir, tuve muy pronto una visión no completa, no total, pero amplísima de lo que era hasta aquel momento, hasta 1932, la obra de Ortega. Esto creo que fue decisivo porque además dio al público español una visión que no había tenido hasta entonces. Es interesante, el destino de las obras publicadas es sumamente curioso. He recordado a veces que los autores más conocidos son los autores que publican artículos en los periódicos. Esto ha hecho, por ejemplo, que en los años de la generación del 98 fueran muy conocidos, muy leídos, Unamuno y Azorín, más que los demás. Otros escribían menos en los periódicos, por ejemplo, mucho menos Baroja o Valle Inclán. Cuando estos autores mueren, entonces quedan los libros. Quedan los libros que tienen una lectura desigual, que tienen una difusión diferente, desigual. Pero la primera, luego ocurre otro fenómeno, hay un fenómeno que les ruego que tengan presentes porque nos da una clave de lo que pasa con la percepción y la posesión de la obra de los autores. Y es que cuando mueren, se deja de atender especialmente a los últimos escritos. Los primeros, los intermedios, adquieren actualidad. La gente vuelve sobre los ojos sobre la obra en conjunto. Y entonces la figura del autor cambia, se altera mucho. En general, cuando un autor está viviendo, sobre todo si es ya viejo, se atiende mucho a lo último que ha escrito, a los últimos escritos. Cuando muere, aparecen, a veces desaparecen todos, pero otras veces aparecen todos, aparecen incluso los más antiguos, que adquieren la actualidad que tiene el libro que perdura, el libro que permanece. Pues bien, en el caso de Ortega, creo que fue esencial darse cuenta de que se disponía del torso de la obra de Ortega en forma impresa, accesible, que se podía leer y releer. Esto naturalmente tiene una significación especial para los que conocíamos su pensamiento en la universidad. Pero en todo caso, la difusión fue muy grande, fue general. No olviden ustedes que Ortega publicó una segunda edición de estas obras, ampliada ya, iniciada la Guerra Civil, se publicó, me parece, el primer año de la Guerra Civil, en 2 volúmenes. Había aumentado, había añadido más cosas, escritos recientes, y se publicó. Esta edición tuvo menos difusión porque ya estaba la guerra, había empezado y evidentemente no había posibilidad de leer mucho, además circuló solamente en la zona republicana, en la otra no llegó, de modo que esto altera un poco la situación. Y luego ya después se ha pasado, mucho después, a la publicación de obras completas. Las obras completas casi nunca son completas y quizás mejor que no lo sean. Pero en fin, ediciones ya con muchos volúmenes y de otro tipo. Pero en fin, la primera circulación de Ortega en conjunto fue precisamente esta, la del famoso tomo naranja. Entonces se podía ver lo que era Ortega.
se podía tener una perspectiva de su pensamiento. No olviden ustedes que La rebelión de las masas es un libro que aparentemente es un libro casi increíble proféticamente. No olviden la fecha. El capítulo primero de ese libro se titula El hecho de las aglomeraciones. Empieza diciendo, todo está lleno. Las playas, las calles, las carreteras, todas las ciudades, todo está lleno. Y uno piensa, el año 30, nos parece que estaba casi vacío. Las aglomeraciones parece que son cosa de ahora, de estos últimos años. Pues bien, Ortega lo vio lleno ya, lo vio lleno. Vio perspicazmente hacia dónde iba el mundo, hacia dónde no había llegado todavía, pero estaba ya allí. Este libro, no olviden esto, empieza con ese capítulo, El hecho de las aglomeraciones, termina con otro capítulo titulado Se desemboca en la verdadera cuestión. ¿Qué quiere decir esto? Que no estaba concluso. No estaba concluso. Ortega no acabó ningún libro. Ortega escribió muchos libros que pedían más. Las meditaciones del Quijote tienen una introducción, luego una meditación preliminar y una meditación primera, lo cual quiere decir que debía haber habido por lo menos la segunda. Este libro, el más completo, el más acabado, termina cuando se desemboca en la verdadera cuestión. Y hay unas palabras finales en las cuales Ortega dice, poniendo sobre la pista al lector, que hay una doctrina nueva en este libro que está solamente insinuada, musitada, tal vez pronto, dice, pueda ser gritada. Esto quiere decir que el libro tenía una clave filosófica que estaba solamente susurrada, diríamos, solamente apuntada, no explícitamente desarrollada. Yo he escrito 2 prólogos a 2 ediciones diferentes, muy diferentes, los prólogos a La rebelión de las masas. Uno que se publicó en Espasa Calpe, otra edición la hizo el Círculo de Lectores. Y en uno de ellos trataba de este libro como un libro de filosofía y mostraba que era rigurosamente un libro de filosofía. Este libro, que se ocupa aparentemente de la situación del mundo, de las condiciones de la época, de lo que significa justamente esta fecha del año 30. No olviden ustedes que el año 30 estaba a punto de ocurrir una serie de cosas gravísimas, importantes. Había habido antes una muy grave, pero mucho antes, que fue la Revolución Soviética el año 1917. La Revolución Soviética había tenido una gran difusión, había tenido una enorme irradiación mediante la propaganda sobre gran parte del mundo occidental y estaba relativamente estacionada. Pero había habido otro fenómeno que fue el de Hitler. El de Hitler, es decir, el triunfo en enero del año 33 del nacionalsocialismo. Estaba a 2 pasos de llegar. Pues bien, en este momento, en este mundo que estaba en crisis, donde ya había el fascismo italiano, que era una cosa, bueno, mucho más moderada, no fue lo mismo, naturalmente. El fascismo italiano se convirtió en algo mucho más grave, mucho más agresivo, por influencia de Hitler y del nacionalsocialismo ya, cuando se produjo la Guerra Mundial. No antes. Antes era una cosa que a mí no me era nada simpático y a Ortega tampoco. Hay un ensayo titulado Sobre el fascismo, Sine ira et studio, y luego hay otro ensayo que llama Destinos diferentes,
y compara a Italia con España y compara la cierta propensión a la violencia en Italia que no había en España, no la había todavía, luego la hubo también. ¿Y cómo? Esta época, en este momento, Ortega plantea los problemas más profundos, los problemas más graves. El libro se titula La rebelión de las masas. Es un título tan bueno que es excesivamente bueno, porque mucha gente tiene la tentación de creer que no hace falta leer el libro. ¿Qué es eso? Ahí está el título. Conviene evitar los títulos demasiado buenos, porque no, los títulos no bastan. Hay que leer los libros. Ortega habla de las masas. Este libro ha sido pertinazmente malentendido, voluntariamente malentendido. Se ha dicho que es un libro elitista, que es un libro en que va contra las masas. Ortega afirma en el libro, en todas partes, que la realidad social son las masas, que todos somos hombres de la masa, todos estamos como ingredientes, como elementos que forman la masa. Y hay una minoría selecta, que puede ser dirigente, que no es una clase social, que no es ni siquiera un grupo social, que es una situación momentánea, parcial, de algunos individuos. En este momento, y perdonen, ustedes son la masa, y yo soy la minoría, una minoría de uno. ¿Por qué? Bueno, porque me he pasado la vida leyendo a Ortega, pensando sobre él, y en este momento tengo algo que decir, tengo quizá alguna competencia para hablar de Ortega, pero tan pronto como termine esta conferencia, yo vuelvo a integrarme en la masa a la cual pertenezco. Y si ustedes se habla de otro asunto, por ejemplo de música o de medicina o de las innumerables cosas que me son ajenas, entonces yo vuelvo a la masa y nada más. Y algunos de ustedes podrán ocupar ese puesto de la minoría dirigente en un momento. Es una pura función social, ni es una clase social, ni es un grupo social. La realidad humana se compone de las masas, de la masa, de los innumerables hombres y mujeres que componen la sociedad y emergen momentáneamente para algunas funciones particulares algunas personas que tienen alguna condición particular, alguna cualificación particular para hacer algo determinado. Como ven ustedes, por tanto, la idea de que es un libro contra las masas o que considera que las masas son malas, las masas son la realidad social, ni más ni menos. Lo que Ortega descubre, lo que Ortega muestra, es que existe una variedad reciente, que es lo que llama el hombre masa. El hombre masa es el hombre que, perteneciendo a la masa y en cuanto lo es miembro de la masa, actúa como si fuera, habla de bóveda, como decían los clásicos, y pretende ser dirigente, de ser selecto, gobernar, mandar de alguna manera. Y esto no es la estructura de la sociedad, es una enfermedad social. Una sociedad sana está compuesta de las innumerables masas y no hay hombres masa. Una sociedad dominada por el hombre masa es una sociedad enferma, patológica. Esto es lo que dice Ortega. Esto es lo que es capital. Ortega hace un análisis de enorme perspicacia, de increíble perspicacia. El libro está lleno de visiones certeras y nos cuesta trabajo creer que está escrito, terminado y publicado el año 30. Ortega, por ejemplo, examina la situación de Europa, habla muy fundamentalmente de Europa. Habla de Europa que en aquel momento era el centro de la cultura, el centro de la civilización, lo que realmente pesaba más, porque América todavía no llegaba a ese grado.
ni la América hispánica ni la América del Norte, ninguna de las dos. Piensen que el año 30 está muy lejos ya, han pasado muchos años, no era lo que son los Estados Unidos después, ni mucho menos. Ortega cree que Europa está en una situación de crisis muy profunda, porque dice que Europa es desde hace mucho tiempo una unidad. Europa es una, llena de diversidades, pero necesita ser una unión. Ahora estamos haciendo, mal que bien, mejor o peor, la Unión Europea. Ya empieza a funcionar, existe. Piensen ustedes en lo que significa simplemente el euro, que es un factor de unificación, de unión de Europa. Pronto eso se va a generalizar a otras cosas. Esa unión se está empezando a hacer ahora. Nadie recuerda que el año 30 Ortega dijo que era menester hacer la Unión Europea, que era menester hacer los Estados Unidos de Europa. Decía Ortega que las naciones individuales tenían problemas que no se podían resolver desde cada una de ellas, que no eran suficientes, que dependían de cosas que iban mucho más allá de los límites de cada nación. Era menester soluciones europeas a los problemas nacionales europeos. Esto está del modo más enérgico y explícito formulado en este libro del año 30. Y esto, evidentemente, es dramático pensar que esto se escribe el año 30, se publica el año 30, se traduce a varias lenguas inmediatamente, circula prácticamente en toda Europa y sin embargo el año 33, a comienzos del 33, Alemania, que era el país que estaba en muchas cosas, intelectualmente desde luego, a la cabeza de Europa, la supremacía intelectual de Alemania hasta esa fecha era indiscutible y considerable. Está dominada por la locura colectiva que se llamó el nacionalsocialismo por el dominio de Hitler, que hoy nos cuesta trabajo comprender. Y que Ortega, por cierto, había barruntado, había previsto la posibilidad, la mera posibilidad de esto 25 años antes. Yo recuerdo siempre el artículo de 1908 en que Ortega, nutrido de cultura alemana, buen conocedor de Alemania, admirador de ella en ciertos aspectos, sentía temor, preocupación profunda por lo que podía ser Alemania, por lo que era también Alemania. Pues bien, cuando se habla tanto de Europa y de la Unión Europea, apenas se recuerda lo que Ortega escribió en esa fecha. ¿Por qué razón? Porque no era un político, porque no era un hombre internacional, porque lo decía desde una interpretación filosófica de la sociedad, de la realidad histórica y social de Europa. Y entonces esto hace que el libro sea permanente. Si ustedes leen La rebelión de las masas, verán cómo es un libro cuya actualidad es mucho mayor ahora que cuando escribió. Lo que nos parece inverosímil, lo mismo que pasa con el capítulo del hecho de las aglomeraciones, nos parece imposible que el año 30 hubiera visto todo lo que pasó, todo lo que debía de pasar, todo lo que era menester hacer sobre todo, porque el problema está en la escasez de proyectos. Ortega creía que una nación, un país o el conjunto es siempre un proyecto de vida en común. Un proyecto. Por eso pensaba que una nación no consiste primariamente, también por supuesto, pero no primariamente en su historia, sino sus proyectos.
en lo que quiere ser, en lo que pretende ser, en cómo ve la realidad hacia lo cual va. Y esto es justamente lo que falta más. La rebelión de las masas es un libro en tantos sentidos profético. Es un libro que en definitiva ha ido ganando con el tiempo, se ha ido haciendo más verdadero, ha ido adquiriendo una capacidad de comprensión que no se pudo tener en aquel momento. La gente además a veces está perturbada por la política. La política es enormemente perturbadora. En definitiva, hay que hacerla, es importante, es necesaria, puede ser nobilísima, pero no sirve para entender la realidad. Para entender la realidad hay que apartarse de ella, hay que dejarla fuera con todo respeto y pensar. Es lo que representa este extraordinario libro, La rebelión de las masas. Ortega, desde este momento, desde la publicación de este libro, fue el autor de La rebelión de las masas. Cosa interesante, porque circuló en el mundo de esta manera. Las obras de Ortega se empezaron a traducir poco antes, no mucho antes, al alemán primero, después al inglés, luego mucho menos, y ahora todavía podríamos decir mucho menos, al francés, a otras muchas lenguas, y empezó a tener lo que llamaba la babelización de su obra. Pero fue sobre todo visto desde la rebelión de las masas. Fue el punto de vista desde el cual se entendió Ortega. Lo malo es que no se vio esa doctrina filosófica que estaba musitada, insinuada, que decía Ortega tal vez pronto pueda ser gritada, y pocas gentes lo vieron, pocas gentes comprendieron que estaba anclada esta visión de lo real sobre todo europeo, primariamente europeo, en una filosofía, en una concepción de la filosofía que era justamente la gran innovación. Ortega ya aparece esto clarísimamente, aparecía en sus cursos universitarios, pero aparece clarísimamente en qué es filosofía. Este libro, publicado póstumamente, anticipado en un curso y anticipado en algunas publicaciones de resúmenes, Ortega recorría las etapas fundamentales de la filosofía desde el realismo de la antigüedad y de la Edad Media, la creencia en que la realidad verdadera, la realidad suficiente y primaria son las cosas, el cosmos. La segunda fase, la corrección iniciada por Descartes, que descubre que no es así, que esta realidad no es segura, no es indubitable, no es suficiente, que lo que es indubitable es el pensamiento, que yo pienso, cogito ergo sum, yo soy, dirá, errando ya la cosa, una cosa que piensa, dando un carácter en definitiva realista de sustantivación a ese yo que piensa. Esto dominado, corrigiendo evidentemente la insuficiencia del realismo anterior, ha dominado toda la filosofía moderna hasta finales del siglo XIX y todavía dentro del XX, y Ortega ve que esto es inaceptable, que es insostenible, que ni las cosas ni yo son la realidad suficiente, que se trata de yo con las cosas, yo en el mundo, con el mundo. Yo soy yo y mi circunstancia. Había dicho en el primer libro del año 14, y si no la salvo a ella, no me salvo yo, de lo cual se derivan todas consecuencias capitales, entre otras la nueva idea de razón, razón vital, razón histórica frente a la razón abstracta. Todo esto está dentro de La rebelión de las masas, que es un libro que no se entiende bien si no se lo ve desde esta filosofía poseída ya plenamente por Ortega. Por esto habla de la plenitud, de la madurez. Y esto
se prolonga en los años siguientes, en los años inmediatamente siguientes al año 30, durante su fase de intervención escasa, mínima, pero muy suculenta en la política, en las Cortes Constituyentes, luego ya no, luego sigue escribiendo algunos artículos de asunto político. Los últimos los escribe el año 33, después de las segundas elecciones y del segundo bienio de la República que se inicia a finales del año 33. Pero sigue fiel a su obra, sigue desarrollándola, sigue escribiendo de temas puramente intelectuales, no políticos, hasta el final del año 36. Sigue, por supuesto, en la universidad. Una universidad que se había convertido en algo no dirigido por Ortega, ni mucho menos. Ortega era incapaz de dirigir nada. Ortega hubiera sido un mal decano y un mal rector, pero una universidad inspirada por él. Inspirada por su calidad, por su capacidad creadora, por el respeto que se sentían por él, de casi todo el claustro de la Facultad de Filosofía y Letras, con un decano, don Manuel García Morente, el mejor decano que ha habido, yo creo, nunca en toda la historia de la Universidad Española, que se sentía discípulo de Ortega, siendo casi de su misma edad, amigo próximo, con un número de gente increíble, porque allí enseñaban al mismo tiempo en filosofía Ortega mismo, Morente, Zubiri, Gauss, Besteiro, Zaragoza, algo increíble. Y allí estaban, en otras disciplinas, en otros campos, don Ramón Menéndez Pidal, don Miguel Asín Palacios, los profesores que luego fueron, en cierto modo, rivales, como Américo Castro y Claudio Sánchez Albornoz, los jóvenes, como La Fuente Ferrari, como Rafael Lapesa, Salinas, que vino a enseñar en Madrid también, era algo realmente increíble, una condensación de saber y de talento y de capacidad de entrega, de devoción, como no se había conseguido antes, aunque la Universidad Española era bastante buena anteriormente, llevaba bastante de ser algo muy bueno. Y Ortega continuó con esto día tras día, escribiendo sus ensayos, preparando sus libros, con la conciencia de que todavía tenía que hacer más cosas y que los libros capitales que llevaba dentro no habían salido. Él decía que estaba parturiento de criaturas graves, es la fórmula que empleaba. Y en este momento llega el gran suceso, el atroz suceso que fue la Guerra Civil. La Guerra Civil comienza, como saben ustedes, en julio del año 36 y ya se produce un corte total en la vida española, un corte geográfico incluso. Conviene no olvidar las cosas más elementales se olvidan casi siempre. España queda dividida, queda incomunicada. Personas que habían ido a pasar unos días a cualquier ciudad o unos meses, se quedan separadas 3 años de los demás, de su familia, de sus relaciones. Quedó físicamente escindida en 2 partes, moralmente también, del modo más terrible, con una inseguridad, con una peligrosidad, con una criminalidad, que es lo que empaña lo que por lo demás fue un alarde de sacrificio, de heroico, de patriotismo, de doble patriotismo malentendido, suicida, todo lo que se quiera decir. La vida era imposible en la zona republicana, por supuesto, en la otra yo no estaba en ella, pero supongo que tampoco muy vividera. Ortega estaba enfermo
y Ortega pudo salir de España en agosto del año 36. Fin, estuvo ausente de España en exilio 9 años. Hay una cosa interesante, que es que cuando se habla del exilio por lo pronto intelectual, se suele pensar en el final de la guerra. No, el gran exilio fue al principio. Fue al principio. Si ustedes es muy fácil hacer un censo de los intelectuales españoles que salieron de España, la mayor parte salieron el año 36. Con misiones diplomáticas, con otras cosas, con invitaciones de universidades extranjeras, o con una mano delante y otra detrás. Ese es el hecho. Después hubo una segunda emigración, el año 39, que era el resultado del desenlace de la guerra. Menor. Y luego después, algunos volvieron, muchos volvieron, algunos volvieron tan pronto como la guerra terminó, otros, sobre todo los que residían en Francia, volvieron cuando los alemanes entraron en París. Luego ha habido muchas cosas. Después ha habido una deliberada confusión entre unos y otros. Algunos han procurado asimilarse a unos o a otros. El hecho es este. El hecho es que Ortega permaneció fuera de España 9 años. 9 años, que son muchos años. Con muchas dificultades, con una obra de la cual quedó aislado, con unos ingresos que no percibía porque no podía recibir dinero de los editoriales ni españolas ni extranjeras, con muchas dificultades. Un exilio que lo llevó a diversos lugares. Primero estuvo en Francia, luego después pasó un momento en Holanda, luego se trasladó a la Argentina, donde permaneció bastante tiempo, luego finalmente en Lisboa. En Lisboa estuvo hasta el otoño del año 45. Son años muy importantes, son los años de la plena posesión por Ortega de su pensamiento, de la realización, en parte porque siguió escribiendo, hablaremos de esto también, publicó libros sumamente importantes, pero no los libros que él necesitaba escribir, que él quería escribir, esas criaturas graves de las cuales decía que estaba parturiento. Esto hace que la obra de Ortega haya tenido siempre un carácter fragmentario. Los libros de Ortega son en general esbozos, intentos, capítulos de libros que hubieran debido ser otra cosa, algo más. Se ha dicho, muchas veces se ha hablado de lo que Ortega tenía de torero. Yo he insistido en que esto es verdad, pero que hay que decir lo que tenía de toro. El toro que se va al trapo rojo. A Ortega se le ponía delante un tema y no podía resistirlo. A veces Ortega abandonaba una cosa en la cual estaba empeñado porque de repente descubría una cuestión apasionante y se volvía sobre ella, pensando que ya volvería a lo que estaba haciendo, que continuaría. De ahí un carácter fragmentario de la obra de Ortega que es absolutamente esencial y no se puede olvidar. Ortega no escribió los libros que tenía que haber escrito.